Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Ingrid? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Hugo Lunel? Bienvenido. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien, Gusto de gracias, Lick. saludarte. Igualmente. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Floridalma? Bienvenida, gusto de saludarla. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal está Neida? Neida Paola, bienvenida. Muy bien, les presento, como de costumbre, un saludo respetuoso y afectuoso. Eh, y como de costumbre, hacemos votos sinceros porque todos estemos bien, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros, individuos, nuestra familia, nuestra comunidad facultativa, nuestra comunidad universitaria, nuestro país. Ahí nos contaba Emerson, ¿verdad?, de la impresionante situación del Naranjo. Pues esperamos que las circunstancias ambientes sean atenuadas a efecto de que ya no se produzcan situaciones de esa índole, ¿verdad?, que han sido varias. Esta es la más severa por la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Así es que esperamos que todo se conduzca por las mejores vías, ¿verdad? Es un pedimento que le hacemos al Altísimo. Fíjense que el día de hoy me correspondía abordar una temática que es la de la control normativo de constitucionalidad, pero su examen es el día lunes. Así es que vamos a presentar de nueva cuenta el cuestionario y hacer unos comentarios y a tratar de resolver alguna interrogante si la hubiera, ¿verdad? Eh, Aquí está el cuestionario, ya lo tienen en la pantalla, ya se los trasladé desde la semana anterior y vuelvo y repito a referirme a unos puntos básicos, ¿verdad? Esta, este cuestionario tiene, como ustedes pueden verlo, 33 interrogantes relativas básicamente al amparo. Sobre eso va a versar nuestro segundo examen parcial. De aquí voy a tomar 20 interrogantes, ¿verdad? Porque la segunda prueba tiene un valor de 40 puntos. Honestamente, creo yo que no tendría que haber ningún problema para que ustedes tengan la mayor calificación y así como hice votos sinceros por bienestar de todos y cada uno de nosotros, también hago honestamente con todo el corazón votos sinceros porque ustedes obtengan el mayor puntaje. Eso redunda en muchas circunstancias. En primer lugar, pues da tranquilidad porque puede ser, que es lo que deseo, que se apruebe con la zona. Pero si no fuera así, pues que nos aproximemos a la aprobación obteniendo el mayor punteo. Al margen de eso, de manera colateral, eso incide en su actividad académica vinculada con las otras materias, ¿verdad? Entonces, como primer punto, les formulo la pregunta si hay alguna interrogante en torno a este asunto, que yo creo que
no es menester que revisemos todo el cuestionario, pero evalúo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que deben concurrir para la promoción del amparo? Bueno, pues en primer lugar, una relación de autoridad, un nexo de autoridad. No puede promoverse el amparo en condiciones igualitarias, sino es cuando se produce un abuso por parte de la autoridad que ejerce un poder, una potestad, ¿verdad? Entonces es menester que haya una relación de autoridad, que haya una conducta lesionante de la esfera personal o patrimonial de otra persona, de tal cuenta que habrá una autoridad que abusa de sus potestades, que es la autoridad impugnada, y una persona que sufre de menoscabo en su esfera patrimonial o personal a consecuencia de esas arbitrariedades que es el agraviado, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos. Hace un minuto expliqué la relación de autoridad o nexo de autoridad. Una persona que ejerce potestad y otra que es el sujeto de la misma. El acto reclamado, pues, es la conducta agraviante, es la conducta de la autoridad que rebasa los límites que le establece la ley. El agravio es eso, una conducta lesionante, ¿verdad? Que se plantea ante un tribunal y al ser planteada constituye el acto reclamado. Las características del proceso de amparo pues son varias, ¿verdad? En primer lugar, es un proceso constitucional, especial por razón jurídico-material, es político, tiene dos efectos, ¿verdad? Es preventivo, pero también es restaurador y el ámbito de su aplicación es amplio, ¿verdad? Luego preguntamos las mismas de manera particular. ¿Por qué es constitucional? Porque está situado dentro del marco constitucional. La Constitución es el texto supremo emitido por la Asamblea Nacional Constituyente en un momento dado y como norma suprema ha generado mecanismos para su defensa que son las garantías jurisdiccionales y dentro de ellas está la exhibición personal, el amparo, los procesos de inconstitucionalidad y hablamos también del habeas data, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la promoción del amparo. La promoción del amparo es constitucional, ¿verdad? ¿Por qué el amparo es especial por razón jurídico-material? Porque es menester para promover el amparo agotar todos los recursos, todas las diligencias, todas las actividades de la jurisdicción ordinaria, porque son dos compartimentos estancos, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción extraordinaria. Entonces, para acudir al amparo es menester, es indispensable, es imperativo que agotemos la jurisdicción ordinaria, porque si no, corremos el riesgo de que hayan dos pronunciamientos, uno en la jurisdicción ordinaria y uno en la jurisdicción del amparo, ¿verdad? ¿Por qué se afirma que es político? Pues no politiquero, sino que le señalé que tiene que ver con el ejercicio de la potestad o del poder, ¿verdad? Y que cuando éste se rebasa es cuando se promueve el amparo. Generalmente se ha planteado en contra del Estado y sus conductas abusivas lesionantes, ¿verdad? ¿Por qué se afirma que el amparo tiene funciones previsora y reparadora? Tiene una función previsora porque se puede promover ante una amenaza, es decir, no se ha conculcado el derecho, no se ha afectado la esfera personal o patrimonial de una persona, y para evitarlo de manera previsora yo puedo promover un amparo. Ahora, cuando ya la lesión se produjo, lo planteo para que definitivamente se restaure el derecho, ¿verdad? Entonces, fíjense que los principios ahí están señalados, ¿verdad? Que son inicialmente el principio de relatividad de la sentencia, es decir, es aquel que alude a que el amparo solo protege a la persona que lo promueve, no es una circunstancia erga omnes el resultado del mismo, no se aplica a toda la comunidad, sino se aplica tutela, protege a quien lo promueve. ¿En qué consiste el principio de prosecución procesal? Pues consiste en que el amparo
es un proceso. Por ahí algunas personas todavía insisten en que es una acción o que es un recurso. No lo es. Es un proceso porque está conformado por una serie de etapas. Ya vimos nosotros el esquema del mismo, ¿verdad? Se promueve, si no lo planteamos bien, nos dan 3 días para que corrijamos. Al corregirlo le piden los antecedentes a la autoridad impugnada. Ahí hay una primera audiencia, ¿verdad? Y el otorgamiento del amparo provisional si no se remite el expediente, ¿verdad? En el amparo provisional, este puede impugnarse, ya señalamos, luego se abre a prueba por 8 días, hay una segunda audiencia, o se releva de la prueba, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un proceso y por tanto a eso alude el principio de prosecución procesal. El principio de definitividad consiste en que es menester agotar todos los procedimientos, procesos, actitudes, conductas, diligencias de la jurisdicción ordinaria, ya lo señalamos, y si no los agotamos, no se puede promover el amparo. El agravio, ya lo dijimos, el agravio es la lesión que se causa a la esfera patrimonial o personal de un ciudadano, que es el que promueve el amparo. Y el principio de instancia de parte, ya lo referí, que solo puede promover el amparo la persona que es agraviada, ¿verdad? Solo se puede actuar a instancia de parte. Luego, las subsiguientes conductas del proceso son de oficio, ¿verdad? Pero el Tribunal Constitucional, la Corte de Constitucionalidad, no puede promover amparos de oficio. No, no. Es menester que el interesado lo haga. Y luego, las siguientes conductas, actitudes, procedimientos que devengan, esas sí son oficiosas. Las condiciones de procedibilidad del amparo, pues las expongo de manera breve. En primer lugar, la legitimación, ¿verdad? Que puede ser legitimación activa o legitimación pasiva, la definitividad que le acabo de explicar y la temporalidad. El amparo hay que promoverlo dentro de los 30 días porque ese es un lapso fatal, ¿verdad? Si nos pasamos, ya no puede ser promovido y ese lapso se reduce en el periodo electoral a 5 días, ¿verdad? Aquí te los acabo de decir, el lapso son de 30 días. ¿En qué consiste la legitimación para interponer el proceso de amparo? ¿Qué es la legitimación activa? Es la que ostenta la persona que ha resultado afectada. Yo no puedo promover amparos por un vecino mío o por una persona a quien yo conocí y que me compadecí de su situación, a menos de que me confiera un mandato, ¿verdad? Entonces la legitimación activa la ostenta el agraviado y la legitimación pasiva la ostenta la autoridad generadora del agravio, ¿verdad? Y la condición de definitividad, hace unos minutos aludí a la misma, yo creo que está 2 veces la pregunta, se refiere al hecho de que yo debo agotar los recursos ordinarios de manera previa a la promoción del amparo. No es un recurso, el amparo no es un recurso porque no es una impugnación promovido dentro del ámbito ordinario. No, ¿verdad? Sino que en el recurso se ventila un asunto que es revisado por un tribunal superior. Por ejemplo, un tribunal de primera instancia emite una resolución y yo estoy descontento con la misma y promuevo una apelación y la sala jurisdiccional la conocerá. Es decir, es un asunto, recuerdo que les dije, verbigracia de un arrendamiento, se conoce lo del arrendamiento, pero el amparo no. El amparo solo se promueve cuando hay violación a los derechos fundamentales, ¿verdad? Tampoco no es el derecho de acción, porque el derecho de acción es el génesis de todo proceso. Solo se promueve, tiene lugar cuando los ciudadanos acuden ante los tribunales solicitando su intervención, tengan o no tengan razón. Entonces, todos los procesos, inclusive el proceso de amparo, tienen un punto de origen que es el derecho de acción.
Y ya dije, el amparo es un proceso porque es una sucesión de etapas, ¿verdad? Hablamos también del amparo provisional, les conté del licenciado Arturo Sierra y traje a cuenta una definición de él, que es una medida precautoria, ¿verdad? Para tutelar la posibilidad de lesión de un derecho. Pero el amparo provisional no resuelve la gestión que ha sido promovida por el agraviado, sino que es una tutela, es un mecanismo provisorio, como será cualquier medida provisoria que se otorgue en la medida, en la jurisdicción ordinaria, como el arraigo en la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Para que no se vaya el demandado, lo arraigan. Aquí no, ¿verdad? Para que no se pueda provocar una consecuencia severa e irreparable, entonces se otorga el amparo provisional, en tanto se dirime si el agraviado tiene o no tiene razón, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que las características del amparo provisional son que se otorgan con celeridad, ¿verdad? Que es provisorio y que es menester agotar todo el trámite para confirmarlo o denegarlo, ¿verdad? ¿En qué casos indefectiblemente procede a otorgar el amparo provisional? En los casos del artículo 28, ¿verdad? Las reglas generales, pues ya las señalé, que debe tocarse con inmediatez, ¿verdad? Porque si sobre todo es un amparo contra una amenaza, no vamos a esperar que la amenaza se concrete, ¿verdad? Sino que es menester emitirlo, es un amparo que no resuelve, es una medida que no resuelve el asunto. Una vista pública es una audiencia en las cuales las partes concurren a formular sus argumentos ante el tribunal, ¿verdad? Y señalamos cuáles son las características de la misma, se le dan 15 minutos a cada una de las partes, tienen que versar sobre el punto, ser respetuosos y comedidos. Entonces la vista pública es una alternativa, porque hay vistas privadas, se evacúan por escrito. El auto para mejor fallar o mejor proveer es una alternativa que un tribunal tiene cuando las pruebas que se han aportado no son suficientes. Entonces el tribunal puede generar prueba para consolidar su criterio. Y la sentencia es el pronunciamiento final. Señalamos cuáles son los requisitos de la sentencia, un análisis del expediente, que haya un principio de congruencia entre el pedimento y lo que se va a resolver, ¿verdad? Y luego hablamos de las sentencias de amparo, que pueden ser estimatorias, desestimatorias, definitivas, exhortativas, ¿verdad? ¿Y en qué consisten los recursos de aclaración y ampliación? La aclaración es cuando la sentencia es poco clara, no se entiende. Entonces se le pide al tribunal que emita un criterio en el cual sea preciso y determine, valga la redundancia, con claridad su pronunciamiento. Y la ampliación es cuando se dejó de resolver un asunto y se le pide al tribunal, mire, yo le planteé 3 pedimentos y usted solo me resolvió 1, entonces refiérase a los otros 2. Seguramente casi son improcedentes y los tribunales resuelven, no hay nada que aclarar y no hay nada que ampliar. Y la enmienda del procedimiento, que fue casi lo último que vimos, se refiere a la posibilidad de que en un momento dado una de las fases del proceso no se observe y no se concrete y consecuentemente se cometa un error. Entonces los tribunales inferiores le piden a la Corte de Constitucionalidad que haga la corrección. Ellos no pueden asumir una actitud correctiva por sí mismos. Entonces la Corte es la que advierte, sí, usted cometió un error, entonces enmiéndelo a partir de tal punto. Yo no creo que haya problema. Aquí les hice una referencia general, por favor, resuélvanlo ustedes. Y para concluir, les hago un pedimento. Fíjense que yo espero que no hayan exámenes extraordinarios, pero uno no sabe, ¿verdad? Pueden concretarse algunas situaciones que impidan que alguien acuda a la prueba, pero les solicito a título de rogativa que hagan lo posible por acudir, porque fíjense que se presentan situaciones
sorprendentes, ¿verdad? Y que ya no merecen crédito. El examen extraordinario tiene que solicitarse con celeridad, ¿verdad? Es decir, hoy hubo un problema y lo planteo mañana probablemente, ¿verdad? Fíjense que, pues no me recuerdo si fue en civil o fue aquí con ustedes, que se planteó una situación de un compañero muy respetuoso y comedido y caballeroso. Yo le agradezco mucho su forma de pedir las cosas, que nos señaló que en el momento en que se estaba desarrollando la prueba hubo un apagón, como eso ocurre con frecuencia, pero lo pidió inmediatamente, pues, lo pidió la misma noche del examen y al día siguiente se le practicó su prueba extraordinaria. Pero ahorita acabo de negar alguna. Miren, ya hay una fecha para el examen, segundo examen parcial, y había un pedimento de un examen extraordinario, y porque no se habían dado cuenta de dentro de qué lapso, ya no están situados dentro del contexto de la credibilidad de este tipo de pedimentos, y como está fuera del término, pues no lo practicamos, ¿verdad? Entonces, yo espero que no haya exámenes extraordinarios, y también les solicito otro favor. Yo soy una persona que tengo muchas limitaciones en el manejo de la informática. El mundo digital es una complejidad para mí. Entonces, yo les pido que cuando falten unos 2 minutos, damos el tiempo suficiente, lo remitan, ¿verdad? Porque hay un momento dado en el cual ya, como estamos hablando de máquinas, ¿verdad? De procedimientos digitales, informáticos, si no lo enviamos, pues ya no nos llega. Entonces, no, yo lo envié, pero es mejor enviarlo a tiempo. Y me mando una captura de pantalla para probarlo, pero eso no es prueba. Entonces, gracias a Dios, no hemos tenido mayores problemas, 2 o 3 casos que se han ido resolviendo, porque mi proclividad es no generar problemas. Yo entiendo que todos los tenemos, pero tratemos de evitarlos. Así es que yo lo saludaré el día lunes venidero, y por favor, a estas alturas me imagino que ya el cuestionario lo resolvieron o están por concluirlo, y obtengan el mayor punteo con la ayuda de Dios. Así es que les deseo muy buena noche y los saludaré el día lunes 2 de octubre a las 19 horas. Gracias, Lick, por su apoyo y por sus recomendaciones. No, muchas gracias a ustedes. Que descansen. Los resultados. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, que descansen. Gracias, feliz noche, licenciado. Igualmente, Muchas licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias por los comentarios. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros.